No por eso menos interesante, y como decía, ahora vamos del Mediterráneo y volvemos al norte, pero no nos quedamos en Galicia, sino que tenemos una paradita en la Universidad de Oviedo. Y nada, es un gusto tener con nosotros presencialmente a Arís, porque bueno, tengo que presentarlo así de esta forma tan especial, porque era nuestra compañera de departamento y por culpa de la pandemia no pudimos tener su presentación de tesis de forma presencial como nos hubiera gustado, y bueno, pues por lo menos tenerla con nosotros estas horas, la verdad es que es un placer. Y no sé por qué me cambié a castellano, porque ella estuvo aquí y entiende el gallego perfectamente. Así que, bueno, Arís Fanjulevia, desde la Universidad de Oviedo, debuxando árbores xenolóxicos académicos coa librería Bisnetwork. Arís. Pues nada, muchas gracias, María. La verdad es que es un placer volver a dar una charla con gente presencial, escuchándote en directo. Y muchas gracias a la organización por cada año seguir teniendo esta energía para organizar estas jornadas y juntar aquí a este grupo de gente interesados por R. Entonces, bueno, yo aquí lo que os traigo, ya sé que soy la última, supongo que esto es como en los artículos, ¿no? Que si no puede ser el primer autor, pues lo mejor es ser el último, ¿no? Pues sé que estáis cansados, pero bueno, yo no os voy a contar ni un paquete que haya creado yo, ni producto de una investigación, ni un proyecto, ni es una aplicación de datos reales con grandes pretensiones. Simplemente os voy a explicar cómo utilizar una herramienta de visualización de datos para, mediante esa visualización, pues, contar la historia que nos cuentan esos datos. Y estos datos en concreto pues, van a ser datos de árboles genealógicos académicos. Entonces, primero de todo, ¿qué es esto? ¿A qué me refiero con árboles genealógicos académicos? Porque supongo que todos conocemos, bueno, un árbol genealógico pues, es un conjunto de individuos donde cada individuo tiene sus ancestros, ¿no? Que son padres, abuelos, bisabuelos, y sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos. Pues en el árbol genealógico académico vamos a tener lo mismo, lo que pasa es que cada individuo va a ser una persona que ha defendido una tesis, va a ser un doctorado, donde sus ancestros pues, van a ser sus directores de tesis, y los directores de sus directores de tesis, y sus descendientes pues, van a ser pues, sus discípulos, sus estudiantes. Entonces, bueno, esto no es una idea que me haya inventado yo, sino que ya existe, por ejemplo, el proyecto de Mathematics Genealogy Project, donde podemos ver que hay casi 300.000 personas apuntadas aquí donde se puede generar este árbol genealógico. Esta página en concreto pues, se centra en el ámbito de las matemáticas de todas áreas a lo largo de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si nos metemos y buscamos pues, a Venceslaus González Manteiga, que es uno de mis directores, pues ¿qué podemos ver? Pues vemos pues, dónde defendió la tesis, en qué año, el titular de tesis. Vemos la lista de estudiantes y vemos pues, cuál fue su director. Entonces, lo chulo de esta página es que puedes ir viendo cada vez, pues, si haces clic aquí, pues puedes ir viendo a su director. Y si puedes ir ahí, pues sí puedes ir reconstruyendo hacia atrás pues, todos los ancestros. Es verdad que esta página pues, depende un poco de... Para actualizarla depende un poco de los usuarios. Y ahora mismo, por ejemplo, esta de Vences, que tiene 33 estudiantes que han defendido la tesis, pues aquí solo aparecen estos pocos. Entonces no está demasiado actualizada, pero bueno, es verdad que si justamente lo último que está actualizado es lo que más fácil tenemos de conocer, lo que más nos aporta esta página es justamente lo que igual por nuestros medios es más difícil, que es, oye, ¿qué pasó hace 50 años o 100 años? Y todas esas conexiones. Luego, aparte de esta página, pues también existe este otro proyecto que ya no se centra solamente en matemáticas, sino que engloba como muchas otras áreas, que ahí lo bonito es que bueno, puedes ver las interacciones entre distintos proyectos de tesis de distintas áreas. Pero bueno, es verdad que yo creo que incluso a día de hoy, está un poco más desactualizado aún que el otro, al menos en lo que vi yo del área de estadística. Entonces, bueno, yo viendo esto, digo, vale, pues ¿cómo podemos dibujar un árbol genealógico académico? Entonces, bueno, yo puedo empezar dibujando simplemente, pues, el árbol pues, más pequeño, ¿no? Estoy yo con mis dos directores de tesis, pues Vences y Juan Carlos. Y hasta aquí, pues bueno, parece todo muy sencillo. Hay muchas aplicaciones donde puedes generar tu árbol genealógico familiar. Pero ¿qué pasa? Que si yo subo, pues busco los ancestros una generación más atrás, me pasa esto. Y es que por un lado, bueno, tengo a veces que su director de tesis pues es José Antonio, solo mete un director de tesis. Pero sin embargo, Juan Carlos, pues resulta que una de sus directoras es Ingrid, pero el otro director de tesis es Venceslao. Entonces, ya estamos teniendo aquí pues una jerarquía que no es igual a la jerarquía que tenemos en un árbol genealógico usual, ¿no? Donde tienes, pues eso, padres, abuelos, bisabuelos. Aquí se mezclan esos niveles de jerarquía.
Entonces, no va a ser fácil utilizar los árboles genealógicos usuales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, realmente yo esto, la culpa de que yo esté hablando de todo esto ahora mismo, aquí debería aparecer algo, no sé si aparecerá o no. Bueno, sí, apareció. La culpa de todo esto realmente es de uno de mis directores, de Juan Carlos, porque a la semana de haber defendido yo la tesis me pasó este LaTeX, que es su rama de ancestros por parte de Ingrid Van Keilon, de la Universidad de Lovaina, y además me recordó que en un seminario que fue en Galicia hace unos años, con el motivo del 60 cumpleaños de Vences, pues había creado este árbol de ancestros de Venceslao, ¿no? Entonces, digamos que con estas dos cosas, pues me dijo, oye, toma, ya puedes crear tu propio árbol genealógico de matemáticos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo que me da esto y digo, vale, me estás dando los archivos para hacerlo en LaTeX, pero yo sin hacer esto en LaTeX me va a pasar que, claro, estos niveles extraños que me surgen, el problema que acabo de hablar, pues me va a complicar la tarea. Y más si veo, pues, todas las conexiones que hay por aquí, que van mucho más lejos de lo que está aquí. Uy, perdón, que me he pasado. Entonces, bueno, digamos que la solución, como os podéis imaginar, ya que estamos en una jornada de R, pues es que me fui a R. Y entre pues, la herramienta que me encontré es esta librería de BizNetwork, que básicamente es una librería para dibujar grafos. Entonces os voy a comentar rápidamente un poco cómo funciona esta librería y luego os voy a enseñar los dos árboles genealógicos que dibujé. Entonces, básicamente, para hacer este tipo de grafos necesitas tres cosas. Una es el conjunto de nodos, la otra es el conjunto de vértices y la última simplemente pues la función de BizNetwork que va a unir los nodos y los vértices y te va a dibujar el grafo. Y los nodos y los vértices y los ejes estos, pues, ¿qué son? Pues simplemente para hacer el grafo más sencillo que existe, pues tienes que dar pues identificar. Uy, ya me he pasado. Ay, no sé qué he hecho. Spoiler. Nada, no me hace caso. Bueno, no pasa nada. Aquí, vale. Simplemente tenemos que tener los nodos identificados y luego los vértices, pues, que digan pues, cada vértice de qué nodo a qué nodo va. Y con eso, pues, ¿cuál es el grafo que nos dibuja? Pues es un grafo tan sencillo como este. ¿Cuáles son las ventajas de esta librería? Pues bueno, que esto es un HTML, entonces que yo voy a poder mover a voluntad. Entonces que yo voy a poder hacer zoom, voy a poder alejarme. Y luego si veis que, bueno, igual no se nota mucho, pero cuando hacéis clic, pues se resalta el nodo seleccionado. Y bueno, luego tiene muchas otras opciones, como os voy a enseñar ahora a continuación. Entonces, si me deja pasar. Sí. Entonces, podemos tunear, digamos, los nodos pues, de maneras muy diversas. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar el tamaño del nodo, podemos cambiar la forma del nodo, podemos cambiar el color, tanto del borde como del relleno, podemos poner títulos, podemos poner etiquetas, podemos hacer muchas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente a la hora de definir el nodo, que es un data frame, pues añadimos pues, otras columnas en el data frame. Entonces, añadiendo todas estas órdenes nuevas, que da lugar, pues ahora el data frame de nodos pues simplemente tiene muchas más columnas, pues obtenemos este grafo, que no sé por qué está en esa esquinita, pero bueno, así es, ¿no? Que es básicamente el mismo que teníamos antes, pero bueno, ahora le he dicho, pues oye, que tome distintas formas, de distintos tamaños. Sabemos que el nodo 1 pues es mucho más pequeño que el nodo 5. ¿Y qué otras cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, digamos que hay unas normas físicas que funcionan dentro de cada grafo, que hace que los nodos, para que no se presenten dibujados unos encima de otros, pues que, no sé si podré, que se repelan unos a otros. Que no sé cómo arrastrarlo ahora. Antes lo hice. Bueno, no me está haciendo mucho caso. Nada, es que creo que va con un poco de retraso. Bueno, no pasa nada. Simplemente decir que cada nodo en principio se va a repeler uno al otro. Entonces tú puedes jugar con eso. Puedes decir, pues oye, quiero que estos dos se repelan mucho para que aparezcan en sitios distintos de la gráfica. O quiero que uno, pues, que ignore todas estas leyes de la física del grafo, ¿no? Entonces, bueno, había ahí un par de ejemplos, pero bueno, tampoco pasa nada.
¿Y qué pasa si quiero cambiar algún atributo de todos los nodos a la vez? Pues bueno, puedo hacerlo también por el data frame de antes, o simplemente pues añadiendo a la función de BizNetwork, pues añado esta función de BizNode. Y aquí pues añado estos atributos, pues puedo decir, pues mira, quiero que todas las formas pues sean cuadrados. ¿Qué pasa? En este caso en particular, como ya le hemos dicho previamente, que tome unas formas distintas, pues aquí no me va a hacer caso a esta orden, pero por ejemplo le estoy diciendo, oye, pero el borde ahora quiero que sea más grueso. Y el borde cuando se ha seleccionado, pues creo que sea aún más grueso. Y eso lo va a hacer para todos los nodos. Entonces, bueno, pues el resultado es este otro grafo, que de nuevo no sé por qué aparece en esta esquinita. Y entonces ahora veis que al seleccionarlo, pues cambia de color, los bordes un poco más gruesos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo básico que puedes hacer con los nodos. ¿Y qué puedes hacer con los vértices? Pues algo muy similar. Tiene un montón de funciones donde también puedes cambiar pues, el grosor, puedes cambiar el color, puedes cambiar qué pasa cuando lo seleccionas o cuando no, puedes jugar un poco también con esa física de los grafos. Entonces, bueno, aquí pues cogí otra vez el mismo ejemplo de antes, ahora los nodos volví a ponerlos los más sencillos posibles y aquí añadí pues una serie de órdenes de las funciones que se pueden añadir. Pues por ejemplo les puse también títulos, cambié la longitud de los ejes, añadí flechas. Entonces bueno, pues el grafo en este caso pues lo que ha cambiado es esto, ¿no? Vemos que ya pues tenemos títulos en los ejes, que veis que también, o sea, aparte de títulos tienen etiquetas, que aparece un texto ahí que lo que te permite es, pues si quieres añadir información a tu grafo pero no quieres que salga todo el rato porque entonces no se vería nada, pues lo puedes poner en esa etiqueta. Y bueno, ahora al seleccionarlo pues no hace nada, pero de nuevo, lo mismo que nos pasaba con los nodos, con la opción de, en vez de BizNodes, pues con BizEdge, puedes cambiar las condiciones en todos los ejes a la vez. Entonces aquí pues añado pues que, oye, que cambies, que el color, cuando selecciones el eje, pues que esté en rojo. Entonces en este otro grafo, pues ahora seleccionar, bueno, sin seleccionar esa naranja y al seleccionar, pues está en rojo. Entonces, bueno, esto es un poco lo básico, las opciones básicas de este paquete. Tiene más. Te permite pues, definir grupos, te permite poner un título, te permite poner leyenda, te permite cambiar las leyes físicas dentro de esos grafos, pero bueno, no me quiero enrollar mucho, que sepáis que simplemente otra cosa que me gustó mucho de este paquete es que la documentación me pareció que está muy clara. En esta página tenéis ejemplos de cada una de estas opciones, entonces, bueno, me parece muy fácil de aprender y de seguir. Y, bueno, por enseñar pues, una aplicación que se hizo utilizando esta librería, y ya que estamos en una jornada de R, que me parece que viene muy a cuento, esto es un grafo que se creó con todos los paquetes de R y donde cada vértice representa dependencias entre los paquetes. Esto, bueno, no puedo hacer zoom ni nada porque no es... Normalmente sería un HTML, ¿no? Pero como era muy pesado, pues simplemente hice una captura y os la muestro aquí. Pero bueno, aquí si nos pusiéramos por encima te iría poniendo el nombre de los paquetes. Entonces aquí podéis ver, pues uno de estos, no me acuerdo exactamente cuál, pero uno de estos nodos que estaba como muy concentrado, pues era el ggplot, por ejemplo. Y otros, pues, donde había una concentración grande, siempre había un paquete que te iba a sonar mucho. Pero bueno, yo os había prometido árboles genealógicos, ¿no? Esto simplemente es un extra. Entonces, bueno, yo utilicé esta librería, ¿no? Primero para crear mi árbol genealógico de matemáticos ascendentes. Y... Una cantidad. Vale. Esto lo puedo quitar. Y bueno, entonces, ¿qué datos tenía? Pues voy a tener el nombre de cada uno de los nodos que va a ser cada uno de los ancestros. Voy a tener la fecha de defensa de la tesis cuando hay una fecha, porque no siempre se tiene. Lo mismo para el título de la tesis o para la necesidad de procedencia. Y luego también, claro, para cada uno pues, se va a añadir los directores de tesis para ver cómo están conectados entre todos. Entonces, claro, esto hace falta que tengas varias columnas, porque hay veces que tienes un director, hay veces que tienes dos y hay veces que tienes hasta tres. Entonces, bueno, aparte de eso, pues creo que la información que tenía era el género y el resultante pues fue este árbol. Que, bueno, como veis, realmente lo que cambié aquí fueron poquitas cosas, aparte partiendo de los nodos básicos y partiendo de cada individuo, pues, es una persona y está conectada. Cada director tiene una flecha hacia el estudiante al que le ha dirigido la tesis.
y bueno, no se ve muy bien porque es bastante grande, pero bueno, se puede hacer zoom y se ve con más detalle, ¿no? Entonces se ve que hay algún cruce, porque bueno, esto no es un grafo además plano, pero bueno, esto se podría cambiar y se podría mover un poco. Si no te gusta mucho cómo quedó, a veces se puede desenredar un poco a mano, porque el sol que tiene por dentro lo hace bastante bien, pero hay veces que bueno, que tampoco te lo deja 100% bien. Entonces, ahora no me voy a poner a hacerlo porque además este ordenador no es el mío y no controlo muy bien el zoom. Pero bueno, que podríais empezar a cambiar de sitio los nodos, arrastrarlos y ponerlo para que quedara más a gusto. Y luego, claro, una cosa que echas de menos en este tipo de gráficos es que tú, de alguna forma querrías ver esa jerarquía, ¿no? Ver cómo ha avanzado a lo largo del tiempo. Entonces eso es lo que hice con los colores, cambiando los nodos de colores, pues puedes ver, pues en lo más reciente, bueno, yo estoy aquí, lo más reciente es el punto amarillo y cuanto más oscuro, cuanto más morado, pues es lo más alejado en el tiempo. Entonces aquí, pues, aunque se vean pues varias líneas de estudiantes, ¿no? de directores, de ancestros, ¿no? que se van separando, pues verán que esta línea sea independiente de esta otra de aquí, pues hay gente que, bueno, que es coetánea también, ¿no? Luego otra cosa que si os fijáis está como todo en forma de bola, ¿no? Esto es por una de las leyes físicas a la que hace referencia a los grafos, y es que de parte de repeler un poco los nodos entre sí para que no se superpongan, para que no se extienda demasiado el grafo, pues también tiene como un coeficiente de gravedad, ¿no? Entonces, jugando con esas cosas también puedes hacer que un grafo pues esté más disperso o menos. Y luego hay otra cosa que también cambié, que seguramente no os hayáis dado cuenta, y es la forma. Y es que en la forma de los nodos dije, venga, voy a poner en círculos los hombres y en rombos las mujeres. Lo que pasa es que los únicos rombos, pues, soy yo misma e Ingrid. Porque, bueno, como os imagináis, pues, de décadas para atrás, pues, eran todo hombres en este mundo. Y bueno, esto es el primer árbol que dibujé, pero claro, dibujé este y dije, venga, me he quedado con ganas de más. Y entonces yo sabía que en la jornada de este seminario del 60 cumpleaños de Vences también habían hecho un árbol con sus descendientes. Entonces dije, bueno, ¿cómo podría integrar las dos cosas? Porque quiero ver, aparte de los que tengo para arriba, pues oye, quiero ver cómo meter a los hermanos, a los tíos, a los primos. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, cuando se carga aquí, este es el póster de los descendientes de Vences, en ese momento, ahora pues ya ha crecido un poquito más. Pues claro que esto pues es una locura, porque a veces ya os digo que a día de hoy tiene 33 tesis dirigidas, más otras 3 en camino. Entonces, claro, eso combinar los dos ya iba a ser complicado. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pues me fui a la página del programa de doctorado de Estadística de Investigación Operativa en la Universidad de Santiago, Coruña y Vigo, y dije, bueno, voy a hacer un árbol genealógico de ese programa de doctorado. Voy a coger cada persona que haya defendido la tesis en este programa y lo voy a meter y voy a poner todas las conexiones. Y puede haber algún colaborador externo, pero solamente si es el director de uno de los que está ahí. No voy a añadir igual a alguno, porque puede haber que haya un profesor que haya dirigido también una tesis de fuera del programa, pero bueno, esos no los he incluido, simplemente. Y bueno, los datos son similares a los que tenía antes. Lo único creo que la diferencia es que pues, añadí una columna en la que puedes ver si estaba dentro del programa o no, para distinguir los que eran colaboradores. Y este es el grafo resultante, que de nuevo pues tampoco se puede ver muy bien porque son muchos. De hecho, ahora mismo creo que a día de hoy hay 107 tesis dirigidas en el programa de doctorado, más luego los puntos verdes, que son los colaboradores, ¿no? Que son directores de gente que ha defendido la tesis aquí. Y esos colaboradores pues son también 24, entonces al final pues hay muchos puntos en este grafo. Pero bueno, así de lejos, pues esta vez cambié los colores. Los colores ahora van a representar las universidades donde se defendieron esas tesis. Entonces pues tenemos Santiago en azul, Coruña en rosa y Vigo en negro. Que claro, el problema es que el azul de Santiago y el negro de Vigo pues no se distinguen demasiado bien. Pero bueno, sí que si conoces un poco la historia del departamento, ¿no? Como dónde está cada uno, ya sin ver los nombres se puede adivinar quién es más o menos algunos de los puntos gordos, digamos. Entonces fácilmente se puede ver, pues oye, que este de aquí pues es Vences, ¿no? Que tiene ahí sus 33 tesis dirigidas. Vemos que al poner el ratón encima, pues te pone más información, te pone el nombre, la fecha de defensa, la universidad y hasta el título de la tesis. Y bueno, pues ¿qué más? Pues podríamos adivinar, por ejemplo, pues que este de aquí pues es Ricardo Cao. ¿Por qué? Porque
digamos que tiene su propio nodo familiar en Coruña, ¿no? Que también ha dado lugar a muchas tesis dirigidas, pero esta vez los descendientes son pues todos rosas, ¿no? Todos de la Universidad de Coruña. Lo mismo podríamos decir pues de Jacobo, que está por aquí, que tiene también pues muchos puntos negros, ¿no? Dirigidos. Y, y luego, ¿qué más? Pues también puede llamar un poco la atención. Bueno, sí, Carmen también estaba por ahí, pero no, iba aquí. Espera, que me alejo un pelín. Que vemos que por aquí que hay esta zona de aquí que está como igual un poco separada del resto, pero no parece que sea acorde a distintas universidades. Y esto es porque, si nos fijamos, esta de aquí pues es Ignacio García Jurado, y todas estas tesis que están por aquí pues son tesis dedicadas al área de IO, de investigación operativa. Entonces vemos aquí un poco esa separación, porque dentro del programa pues bueno, tienes estadística, tienes investigación operativa, y se ve ahí, se ve en el grafo esa separación, ¿no? Que hay cierta conexión, pero bueno, está más alejado. Y bueno, ¿qué más? Pues claro, en estos centenares de puntos pues a veces es difícil encontrar una persona en particular. Entonces bueno, el programa la librería te permite también seleccionar por el nombre para que te marque una persona en concreto. Entonces, pues no sé, aquí bueno, a veces se ve fácilmente. Aquí que decías antes, Carmen Cadarso, pues podemos seleccionarla y mira, hasta aquí, te ilumina la persona y las flechas que van hacia su director de tesis y hacia sus estudiantes. Y bueno, lo que os contaba, ¿no? Que estos datos lo que queríamos era también contar un poco la historia. ¿Y de qué nos sirve? Pues podemos contar con este grafo un poco la historia del programa de doctorado. Y para eso me ha ayudado también un poco de las fechas. Aunque las fechas ya no están en los colores como hacía antes, también podemos, la librería te permite pues ir seleccionando por grupos que tú hayas definido. Entonces yo estuve seleccionando grupos que habían, por ejemplo, bueno, aquí no se ve, yo lo estoy viendo en el ordenador, pero aquí no. Aquí hay distintos grupos definidos. El que voy a seleccionar ahora se refiere a las tesis defendidas antes de los años 80. Entonces, accionar aquí, pues claro, esto es el principio del programa de doctorado. Solamente tenemos pues, realmente a Luis Coladas, que fue creo que el primero que defendió la tesis en el programa. Y bueno, están pues un par de colaboradores que ya habían defendido la tesis en ese momento, pero bueno, no forman parte del programa. Entonces, bueno, pues vamos a ir añadiendo, vamos a ir viendo qué pasó en la década de los 80. Pues ahí de repente pues ya aparece, mira, pues ya defendieron Vences, ya está Pedro Faraldo, Prada, José Luis Otero, etcétera, etcétera. Ya va creciendo poco a poco. Vamos a ver qué pasa en los 90. Pues en los 90, si no me equivoco, ya aparece aquí Carmen, que es la primera mujer en defender una tesis en este programa de doctorado. Y vamos viendo que es verdad que ahora mismo lo de contagiar está muy mal, o sea, tiene una denotación muy mala, pero esto sí que parece que está como contagiado, ¿no? Que cada persona que defiende la tesis pues es contagiada por esa inquietud de seguir investigando y seguir pasando esa ilusión y ese objetivo de generar más investigación, ¿no? Y luego, ¿qué pasa en los años 20? Que va creciendo y aquí de repente aparecen ya más color en el grafo, ¿no? Ya es cuando entran en juego las universidades de Coruña y de Vigo. Ya empiezan a ver cosas en rosa, ya empiezan a ver cosas en negro, aunque bueno, entiendo que de lejos igual no se ve muy bien. Y luego pasamos a 2010 y finalmente en 2020, que bueno, aquí ya no cambia mucho porque acabamos de empezar, o sea, estamos en 2021, entonces no ha habido demasiados tesis de momento, pero bueno, sigue creciendo. Y bueno, ya como para terminar, pues una última cosa es que aquí de nuevo estuve seleccionando de distinta forma los hombres y las mujeres, donde las mujeres son los rombos, que no, igual no se ve demasiado bien, pero aquí también, aparte de los grupos por fecha, pues voy a poder seleccionar los hombres y las mujeres. Pero antes de mostrároslo, os digo un poco los datos. Y es que, aparte de los colaboradores, que de 24 que hay, creo que solo había 4 mujeres, dentro del programa de doctorado, que son 107 personas, creo que eran 50 mujeres, 57 hombres. O sea que realmente está muy equilibrado, ¿no? Que parece que, jolín, qué bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Que yo ahora cuando seleccione los hombres, vais a ver todo esto, ¿no? Y cuando seleccione las mujeres, parece que hay menos, ¿no? Y a pesar de que acabo de decir que realmente los números están bastante parejos.
¿Y por qué parece que hay menos? Pues simplemente porque, aparte de los puntos que se están seleccionando, aparte de los puntos que se iluminan con color, ¿no?, también se iluminan las flechas. ¿Y cada flecha qué representa? Representa una tesis dirigida. Entonces, lo que nos está contando estos datos con esta visualización es que, a pesar de que el número de puntos sea parecido, el número de tesis dirigidas sigue habiendo una diferencia bastante grande entre hombres y mujeres. Y bueno, con esta pequeña reflexión ya lo dejo aquí y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Aris. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Decir que, bueno, para los que somos de Santiago, pues Vences, bueno, Santiago Coruña Vigo, Vences es el nombre cariñoso, ¿no?, de Venceslao González Manteiga. Para los que no sepáis a quién nos estábamos refiriendo, ¿no?, que es el Premio Nacional de Estadística del INE, bueno, y es un orgullo para nuestro grupo de investigación y para nuestra universidad, pues que lo hayan elegido a él, ¿no?, y sobre todo pues para sus alumnos de doctorado o alumnos en general. Y bueno, agradecer también a Aris porque, aparte de estar hoy aquí, también nos ha cedido este árbol para la elaboración de indicadores de nuestro programa de doctorado, con lo cual pues es una bonita contribución. Y no sé si hay alguien que quiere decir algo más. Pues entonces le agradecemos de nuevo.